Hay heridas que no nacen en un solo día, enemistades que no brotan de una discusión pasajera, sino de siglos de memoria, de templos derribados, de nombres pronunciados con desprecio, de plegarias elevadas desde montes distintos hacia un mismo Dios. La historia de judíos y samaritanos no es simplemente la historia de dos pueblos vecinos que aprendieron a desconfiar el uno del otro. Es la historia de una familia desgarrada, de una herencia disputada, de una tierra santa dividida por el peso de la política, la pureza, la sangre, la adoración y el dolor. En sus raíces hay reyes soberbios, imperios crueles, exilios devastadores y sacerdocios rivales. En su centro arde una sola pregunta: ¿quién es el verdadero Israel? ¿Quién guarda la adoración legítima? ¿Quién ha permanecido fiel al pacto? Y sin embargo, cuando parecía que 7 siglos de resentimiento habían levantado un muro imposible de cruzar, surgió en los caminos polvorientos de Samaria una voz que habló de agua viva, de misericordia inesperada y de una adoración que no quedaría encerrada ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim. Para comprender la profundidad de aquel momento, debemos regresar al principio, cuando un solo reino se quebró y una sola promesa comenzó a ser reclamada por dos pueblos que jamás volverían a mirarse con inocencia. Capítulo 1. El día en que la corona se partió después de la gloria vino la fractura. Esa es una de las leyes silenciosas de la historia sagrada. El reinado de Salomón había deslumbrado a las naciones. Jerusalén se había vestido de esplendor. El templo resplandecía como el corazón visible de la alianza, y el nombre del Señor era celebrado desde los patios del santuario hasta los confines del mundo antiguo. Pero debajo de la magnificencia había tensiones que el oro no podía ocultar. Los tributos pesaban, el trabajo forzado dejaba cansancio en las tribus, y cuando Salomón murió, el brillo de la corte no bastó para sostener la unidad. Fue entonces cuando su hijo Robom subió al trono. El pueblo llegó con una súplica sencilla: alivia el yugo que tu padre nos impuso, y te serviremos. Pero la juventud orgullosa de Robom habló más fuerte que la prudencia. Como nos cuenta 1 Reyes 12, el nuevo rey respondió con durezas. Prometió un yugo más pesado, una mano más severa, un reino más áspero. Aquellas palabras cayeron como una espada sobre la memoria de las tribus del norte. Lo que pudo haber sido una reconciliación se volvió ruptura. Entonces Israel gritó una frase que cambió la historia: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Con ese clamor el reino unido dejó de existir. Las tribus del norte siguieron a Jeroboam y formaron el reino de Israel. El sur permaneció con la casa de David, y tomó forma definitiva el reino de Judá, con Jerusalén como centro político y sagrado. No fue solo una separación administrativa, fue una herida de identidad. La nación que había salido de Egipto bajo una sola promesa quedó dividida en 2 relatos, 2 lealtades, 2 memorias en conflicto. En aquel instante comenzó a nacer una pregunta venenosa que crecería durante siglos. Si Dios había elegido a David y había puesto su nombre en Jerusalén, ¿qué lugar quedaba para las tribus del norte? Y del otro lado, si el pueblo del norte también descendía de Jacob, también había recibido la ley, también había caminado bajo el mismo pacto, ¿por qué habría de depender su fidelidad de una ciudad gobernada por otro rey? La política abrió la grieta, pero la teología la volvió abismo. Las colinas, los valles y los antiguos caminos de Israel empezaron a cargarse de un silencio extraño. El sur miraba al norte con sospecha, el norte contemplaba al sur con recelo. Los viejos relatos compartidos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, seguían siendo los mismos, pero cada reino comenzó a ordenarlos en torno a su propia supervivencia. El mapa ya no era solo geografía, era una declaración espiritual. La tragedia de aquella división no estaba únicamente en el territorio perdido, sino en el alma desgarrada de un pueblo que seguía invocando al mismo Dios mientras aprendía a desconfiar de los labios del hermano. Y cuando el hermano deja de ser hermano, incluso la oración puede convertirse en frontera. Así comenzó todo, no con un extranjero, sino con sangre de la misma sangre. Y por eso el conflicto posterior sería tan feroz. Las guerras entre extraños pueden acabar con un tratado. Las guerras entre parientes heridos suelen durar genones. Capítulo 2. Los altares del miedo y la religión de la separación. Jeroboam comprendió algo que todo gobernante teme: un pueblo puede obedecer con la fuerza del momento,
pero la devoción sostenida pertenece al lugar donde inclina el corazón. Mientras Jerusalén conservara el templo, mientras las fiestas ordenadas por la ley reunieran allí a los peregrinos, el norte viviría bajo el riesgo permanente de volver a amar a la casa de David. El problema ya no era solo militar, era litúrgico, era emocional, era político en su forma más profunda. Entonces tomó una decisión que parecía estratégica, pero cuyas consecuencias serían inmensas. Como relata un Reyes 12, levantó centros de culto en Betel y en Dan, colocó becerros de oro, designó sacerdotes que no pertenecían a la línea levítica establecida y organizó festividades alternativas. No lo hizo solo para ofrecer comodidad religiosa, lo hizo para moldear la lealtad nacional. Si el sur tenía Jerusalén, el norte tendría sus propios santuarios. Si Judá tenía un calendario que consolidaba identidad, Israel construiría otro. Así nació una religión de separación. No era una negación total del Señor, era algo más ambiguo y, por eso mismo, más peligroso. Era una mezcla de continuidad y desvío, de memoria del pacto y manipulación del culto. Jeroboam no estaba invitando al norte a abandonar por completo al Dios de Israel. Estaba enseñándole a venerarlo bajo condiciones alteradas, controladas por la necesidad del trono. Y cuando la adoración se convierte en herramienta de poder, la santidad empieza a desvanecerse. Desde Jerusalén, esta decisión fue vista como apostasía. Los profetas del sur y la memoria sacerdotal la conservaron como una traición. El norte no era ya solo un reino rival, era un territorio donde la adoración había sido corrompida. El juicio religioso cayó sobre Samaria mucho antes de que Samaria se convirtiera en el símbolo definitivo del conflicto. En la mente de Judá comenzó a fijarse la idea de que el norte había escogido un camino torcido, un atajo sacrílego, una forma alterada de piedad. Pero conviene detenerse y mirar con ojos más humanos. Jeroboam no gobernaba un vacío. Sobre tribus reales, sobre familias concretas, sobre campesinos, comerciantes, ancianos y niños que seguían creyendo que pertenecían al pueblo del pacto. Muchos en el norte no se habrían descrito a sí mismos como rebeldes contra Dios. Dirían más que seguían sirviendo al Dios de sus padres en medio de una realidad política nueva. Ahí reside una de las raíces más dolorosas del conflicto. Ambos bandos podían reclamar sinceridad. El norte crecía bajo la convicción de que no podía depender del sur para existir. El sur reforzaba su certeza de que lejos de Jerusalén solo había deterioro espiritual. Los caminos de peregrinación dejaron de unir y comenzaron a dividir. Los altares ya no eran simplemente lugares de sacrificio. Eran símbolos de pertenencia en esa época. Cada fiesta, cada sacerdote, cada canto, cada ofrenda empezaron a cargar un significado mayor. ¿Dónde mora verdaderamente el nombre del Señor? ¿Qué altares acepto? ¿Quién guarda la forma correcta del pacto? La fe, que debía recordar al pueblo su origen común, empezó a funcionar como una frontera custodiada por sospechas, y así, sin que aún hubiera llegado el gran golpe de los imperios, el corazón del conflicto ya estaba sembrado. El norte temía perderse en el sur temía que el norte arrastrara a Israel entero a la corrupción. Ambos se aferraban a su propia legitimidad, ambos miraban al otro como amenaza. Lo que había comenzado como una división de gobierno se estaba transformando en una guerra por el alma de la herencia de Abraham. Y cuando dos comunidades creen custodiar la pureza del mismo Dios, el desacuerdo deja de ser circunstancial, se convierte en sagrado. Capítulo 3. Samaria bajo la sombra de Asiria. Los imperios no preguntan por las delicadezas de la memoria, llegan, destruyen, deportan, reorganizan y dejan a su paso pueblos enteros, intentando recordar quiénes eran antes de la catástrofe. Así ocurrió con el reino del norte. Durante generaciones, Israel había vivido entre alianzas frágiles, idolatrías persistentes y advertencias proféticas. Una y otra vez, la voz del juicio sonó por medio de hombres enviados por Dios, pero el rumbo no cambió. En el año 722 a.C., el poder asirio cayó sobre Samaria con la brutalidad que caracterizaba a los grandes conquistadores del antiguo cercano oriente. La ciudad fue vencida. El reino del norte dejó de existir como entidad soberana. Como narra 2 Reyes 17, gran parte de la población fue deportada, dispersada lejos de su tierra.
En su lugar el imperio trasladó a otros pueblos, procedentes de diversas regiones conquistadas, para repoblar la zona y quebrar cualquier identidad nacional que pudiera reconstituirse. Aquello no fue solo una derrota política, fue una desintegración del mundo conocido, casas abandonadas, viñas sin dueño, altares derribados, nombres familiares sustituidos por lenguas extrañas. Las colinas de Efraín y las rutas alrededor de Siquem comenzaron a escuchar acentos extranjeros. La tierra, que en la escritura nunca es mera tierra sino escenario del pacto, quedó marcada por la mezcla. Sin embargo, la historia no se detuvo en la ruina. Los nuevos habitantes, según 2 Reyes 17, sintieron temor ante las desgracias que les sobrevenían y pidieron que se les enseñara cómo honrar al Dios de aquella tierra. Entonces se trajo a un sacerdote israelita para instruirlos en el temor del Señor. De ese encuentro nació una religiosidad compleja, una reverencia al Dios de Israel entrelazada con costumbres y memorias procedentes de otros pueblos. Desde la mirada de Judá aquello era inaceptable. Para el sur, Samaria se había vuelto el emblema de la contaminación, una mezcla de sangre, de prácticas, de fidelidades, una religión híbrida que confirmaba todo lo que ya temían del norte. Pero para quienes quedaron en aquella región, la realidad era más difícil de encerrar en una acusación sencilla. La tierra seguía siendo la tierra de los padres. Los recuerdos de Jacob, de José, de los antiguos altares, de las bendiciones pronunciadas entre Gerizim y Ebal, no desaparecieron. El Dios de Israel no era ajeno a esas montañas. De hecho, para muchos la permanencia en las significaba continuidad, no traición. Aunque el mundo hubiera cambiado, ellos seguían respirando el polvo donde caminaron sus antepasados. Judá, observando desde el sur, empezó a fijar una imagen que sería decisiva durante siglos. Los habitantes de Samaria eran un pueblo mezclado, comprometido, religiosamente sospechoso. Ya no eran simplemente norteños separados, eran una advertencia viviente de lo que ocurre cuando el pacto se contamina. El desprecio comenzó a adquirir una base étnica y cultural a la vez. No se discutía solo el lugar correcto de adoración, sino la legitimidad misma del pueblo que adoraba. En la experiencia del exilio y la deportación hay un misterio terrible. A veces, los conquistadores buscan borrar una nación, pero terminan creando una identidad nueva, endurecida por la necesidad de sobrevivir. Eso ocurrió en Samaria. La región derrotada no murió del todo, se transformó, y esa transformación sería precisamente lo que Judá jamás perdonaría. La ciudad destruida no desapareció de la memoria. Samaria sobrevivió como nombre, como territorio y más tarde, como identidad rival. Lo que el sur vería como corrupción, sus habitantes llegarían a ver como continuidad resistente. Dos narrativas empezarían a caminar paralelas, la de los que se creían preservados por la pureza y la de los que se sabían supervivientes en la misma tierra de los padres. Cuando una comunidad es humillada por un imperio, aprende a defender con fiereza aquello que le queda. A Samaria le quedó la tierra, la memoria ancestral y la convicción de no haber sido borrada del todo, y eso bastaría para convertirla, un día, en la rival más incómoda de Jerusalén. Capítulo 4. Judá en el exilio y el nacimiento de la pureza. Si Judá observó durante un tiempo la caída del norte con una mezcla de horror y severidad, pronto descubriría que el juicio no respetaba fronteras humanas. Lo que había sucedido en Samaria se convirtió en una sombra profética sobre Jerusalén. También el sur vaciló. También el sur conoció reyes infieles, altares extraños, alianzas equivocadas y corazones divididos. Y finalmente, en el año 586 a.C., Babilonia cayó sobre Jerusalén. La ciudad santa fue herida. El templo fue desplomaron. Los nobles, artesanos y escribas fueron llevados al exilio. El fuego consumió no solo edificios, sino certezas. Si el norte había sido advertencia, el sur ahora era ruina. Y sin embargo, de esa ruina surgiría una nueva conciencia de identidad aún más intensa en Babilonia. Lejos de la tierra prometida, Judá tuvo que preguntarse qué significaba seguir siendo el pueblo del Señor sin trono, sin altar y sin sacrificio. Allí, en la humillación del destierro, la ley fue abrazada con una urgencia renovada. Las genealogías importaron más, la obediencia importó más, la separación de toda contaminación importó.
El desastre fue interpretado como consecuencia de la infidelidad, y la lección extraída de las cenizas fue clara: jamás volver a comprometer el pacto. Cuando Ciro de Persia permitió el regreso, como se recuerda en el trasfondo de Esdras, comenzó no solo una reconstrucción material, sino una restauración identitaria. Los que volvían no regresaban simplemente a levantar casas, regresaban a custodiar una visión purificada de Israel. Venían con la memoria del castigo clavada en el alma, sabían lo que costaba desviarse, y por eso trazaron límites con mayor dureza. Aquí se encuentra una clave decisiva para entender la futura ruptura con los samaritanos. El pueblo retornado a Jerusalén no era exactamente el mismo que había partido al exilio. El dolor lo había redefinido. Ahora la fidelidad no podía ser amplia, flexible o negociable. Debía ser precisa, debía distinguirse, debía cerrar las puertas a todo lo que oliera a mezcla, a ambigüedad, a contaminación cultural o genealógica. El trauma del exilio alimentó una espiritualidad de vigilancia. En este nuevo clima, Samaria aparecía no como un vecino con quien cooperar, sino como una amenaza latente. Los habitantes del sur, marcados por el recuerdo del juicio, veían en los samaritanos todo lo que ya no podían permitirse tolerar. Mezcla de pueblos, tradiciones divergentes, sacerdocios sospechosos, una historia nacida de la fractura del reino y agravada por Asiria. Si el exilio había enseñado algo, era que la santidad no podía sobrevivir a la confusión. Desde Samaria, sin embargo, la situación se veía de otro modo. Ellos seguían allí. Guerra, mientras Judá estaba en Babilonia, conocían sus montes, sus pozos, sus pasos antiguos. También invocaban al Dios de Israel. A sus ojos no eran intrusos sino herederos. La diferencia no era menor. Jerusalén regresaba con una teología de pureza. Samaria permanecía con una teología de continuidad. Así, cuando ambos grupos volvieron a encontrarse, no lo hicieron como desconocidos, sino como comunidades que habían sobrevivido a desastres distintos y habían aprendido lecciones opuestas. Judá había aprendido que debía separarse para no perecer. Samaria había aprendido que podía permanecer y adaptarse para no ser borrada. Cada pueblo llamaba fidelidad a lo que el otro llamaba corrupción. Es en ese punto donde la tragedia se vuelve casi inevitable, porque cuando una identidad nace del trauma, cualquier diferencia ajena puede sentirse como una amenaza mortal. Judá regresó con las manos llenas de escritura y con el corazón lleno de cautela. Samaria observó aquel retorno con la dignidad herida de quien se sabe rechazado antes incluso de ser escuchado. La destrucción de Jerusalén no curó la fractura de Israel, la hizo más profunda. Del fuego del exilio salió un pueblo determinado a proteger su pacto, pero toda muralla que protege también excluye. Y muy pronto, esa exclusión tomaría una forma visible, definitiva y amarga. Capítulo 5. La mano rechazada. Pocas cosas hieren tanto como ofrecer ayuda y recibir desprecio. Después del regreso del exilio, cuando comenzaron los trabajos para restaurar el templo en Jerusalén, los habitantes de la región, aquellos a quienes más tarde se identificaría con Samaria, se acercaron con una propuesta que, al menos en apariencia, sonaba conciliadora: permitidnos edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. La escena, recogida en Esdras 4, parece por un momento abrir una puerta distinta. Tal vez aún era posible recomponer algo de la antigua hermandad rota. Pero la respuesta fue tajante: no, no tenéis parte con nosotros en la casa de nuestro Dios. Nosotros solos la edificaremos al Señor. Aquel nosotros solos resonó más allá del contexto inmediato. No fue únicamente una decisión de gestión religiosa, fue una declaración de exclusividad. Fue la afirmación de que la legitimidad del pacto, del templo y de la restauración no sería compartida. En ese momento, la comunidad de Jerusalén no solo rechazó una colaboración, rechazó una reclamación de parentesco espiritual. Trazó una línea. De un lado los retornados puros, custodios del santuario legítimo; del otro los otros, demasiado mezclados, demasiado ambiguos, demasiado marcados por un pasado que Jerusalén consideraba contaminado. Es posible que los líderes de Judá hayan actuado convencidos de proteger la santidad. Venían de un trauma real, temían repetir los errores que habían llevado al desastre. No querían que el nuevo templo naciera ya comprometido por alianzas dudosas.
pero las decisiones motivadas por celo pueden producir heridas tan hondas como las motivadas por odio. Desde aquel instante la distancia entre ambos pueblos dejó de ser un asunto heredado y se volvió una afrenta personal, institucional, histórica. Los samaritanos no olvidaron. ¿Cómo habrían de hacerlo? Ellos también afirmaban servir al Dios de los padres. Ellos también conservaban memoria de la tierra. Ellos también creían pertenecer a Israel, y ahora se les negaba un lugar en la reconstrucción del centro espiritual de la nación. Se les decía, en esencia, que su adoración no era reconocida, que su presencia contaminaba, que su ayuda era indeseable. A veces, las enemistades más largas no nacen del ataque inicial, sino de la humillación. Desde ese punto, la tensión aumentó. El relato bíblico habla de oposición, desaliento y resistencia en torno a la obra de Jerusalén, pero detrás del conflicto político había algo más profundo. Una comunidad estaba reclamando el derecho exclusivo a definir qué significaba ser fiel al Señor, y otra comunidad veía cerrada sobre sí la puerta de la aceptación. El rechazo se convirtió en identidad. En el mundo antiguo, los templos no eran simples edificios religiosos, eran declaraciones sobre el orden del universo, sobre la legitimidad del pueblo, sobre el lugar donde el cielo toca la tierra. Ser excluido del templo legítimo equivalía a ser colocado en el margen de la historia salisgrada. Los samaritanos lo sintieron de ese modo. Si Jerusalén no reconocía su herencia, tendrían que afirmarla por sí mismos. Y así la mano rechazada dejó de buscar reconciliación y comenzó a buscar afirmación. La herida se transformó en proyecto. La exclusión dio nacimiento a una alternativa. Cuando a un pueblo se le niega un altar, terminará levantando otro. Cuando se le niega una historia, escribirá la suya. Cuando se le dice que no pertenece, responderá proclamando que es el verdadero heredero. A partir de entonces, ya no bastaría con que Samaria sobreviviera. Necesitaría demostrar que Jerusalén no era la única depositaria de la promesa. Necesitaría un centro, un monte, un sacerdocio, una memoria visible, y el lugar donde esa respuesta tomaría forma sería un monte antiguo, cargado de ecos de bendición. Gerizim capítulo 6. El monte Gerizim y la batalla por el lugar santo. Hay montañas que parecen levantarse no solo sobre la tierra, sino sobre la conciencia de los pueblos. El monte Gerizim era una de ellas. En la memoria de la Torá, aquella región estaba vinculada a momentos fundacionales. Siquem, Jacob, José. Las palabras de bendición pronunciada al entrar en la tierra no era un rincón cualquiera. Estaba cargado de historia patriarcal y de resonancias sagradas. Por eso, cuando los samaritanos consolidaron su identidad separada, no escogieron el azar. Escogieron un monte que podía hablar por ellos. Hacia el período persa, alrededor del siglo V a.C., fue tomando forma un santuario samarano sobre el Monte Gerizim. Aquello cambió todo. Ya no se trataba solo de una comunidad resentida por el rechazo de Jerusalén. Ahora existía un centro rival de adoración. Dos montes, dos sacerdotes, dos reclamaciones de autenticidad, dos formas de decir. Aquí debe buscarse al Señor desde la perspectiva judía. Aquello era una usurpación. Jerusalén era el lugar elegido. El templo reconstruido representaba la restauración legítima. Los sacerdotes reconocidos, las genealogías cuidadas y la continuidad con la casa de David formaban una estructura teológica poderosa. Gerizim, entonces, no podía ser más que una desviación, una imitación sacrílega, pero los samaritanos no se veían a sí mismos como imitadores. Se consideraban guardianes de una fidelidad más antigua, más cercana a Moisés, menos cargada, según su entender, por añadidos posteriores vinculados a Judá, a Jerusalén y a tradiciones desarrolladas después. Su centro no era una invención arbitraria, sino una reclamación histórica. Para ellos, la santidad de Gerizim no competía con Jerusalén, la corregía. La diferencia se expresó también en las escrituras. Los samaritanos aceptaron la Torá, los 5 libros de Moisés, como autoridad suprema, pero no abrazaron del mismo modo el conjunto de los profetas y los escritos tal como eran reconocidos por el judaísmo. Su Pentateuco samaritano conservó variantes textuales que subrayaban la centralidad de Gerizim. Lo que para unos era adulteración, para otros era preservación. Lo que unos llamaban reducción, otros llamaban pureza original. Así el conflicto dejó de ser solo geográfico o político, se volvió hermenéutico.
¿Qué texto define al pueblo? ¿Qué tradición interpreta correctamente a Moisés? ¿Qué línea sacerdotal es legítima? ¿Dónde ordenó verdaderamente Dios que se alabara su nombre? En torno a estas preguntas se formaron generaciones enteras. Los niños crecieron oyendo relatos distintos acerca del mismo pasado. Los peregrinos ascendían a montes diferentes con plegarias igualmente fervientes. Los sacerdotes bendecían en nombre del mismo Dios mientras negaban la validez del altar ajeno. No es difícil imaginar el peso emocional de esa división. Cada festividad reforzaba la distancia, cada sacrificio afirmaba una identidad contraria. Cada recitación de la ley recordaba que el otro también la reclamaba. Era una rivalidad íntima, porque estaba hecha de elementos compartidos. No se odiaba al extranjero distante, se odiaba al vecino que pronunciaba los mismos nombres sagrados y, sin embargo, lo hacía desde un lugar considerado ilegítimo. En ese mundo la santidad y la pertenencia eran inseparables. Decir este es el monte elegido era también decir, este es el pueblo verdadero. Y cuando se disputa el lugar santo, se disputa el acceso mismo a la presencia divina. De ahí la intensidad de la enemistad. No estaban peleando por prestigio solamente, estaban peleando por la historia de Dios en la tierra. Gerizim se convirtió para los samaritanos en más que un santuario. Fue la respuesta a una humillación histórica, el signo visible de que no iban a ser borrados de la memoria de Israel. Jerusalén, a su vez, se reafirmó todavía más como el corazón exclusivo del pacto. Dos comunidades, dos montes, una misconvicción absoluta, y cuanto más sagrado es lo que se disputa, más difícil resulta la paz, porque ceder ya no parece prudencia sino traición. Así se levantaron frente a frente Jerusalén y Gerizim, no como simples lugares, sino como testigos de una herida que la teología había vuelto irreversible. Capítulo 7. El frontenta del desprecio y la ruina de un templo con el paso de los siglos. La tensión entre judíos y samaritanos dejó de ser un debate entre escribas o sacerdotes y se convirtió en una realidad social palpable. Había caminos que se evitaban, había insultos que circulaban con naturalidad, había historias de agravios, de provocaciones, de hostilidad entre peregrinos y aldeanos. La frontera entre Judea y Samaria no era solo una línea en el terreno, era un espacio cargado de sospecha donde la identidad debía defenderse con firmeza. Los judíos del período posterior al exilio y de la era helenística llegaron a mirar a los samaritanos como un pueblo impuro, descendiente de mezcla ilegítima y custodio de un culto falso. Los samaritanos, por su parte, contemplaban a Jerusalén como una usurpación arrogante, como un centro que había monopolizado indebidamente la elección divina. Cada comunidad transmitía a la siguiente no solo su fe, sino también su resentimiento. El otro no era meramente distinto, era una distorsión peligrosa de la verdad. En ocasiones, el conflicto se expresaba en actos concretos de violencia o profanación. El desprecio mutuo se hizo estructural. Los judíos solían preferir rutas más largas para evitar pasar por Samaria, y los samaritanos sabían perfectamente que eran vistos como indignos por aquellos que se consideraban guardianes de la pureza del pacto. Cuando una humillación se prolonga durante generaciones, termina por asentarse en los gestos cotidianos, en los relatos familiares, en la forma de nombrar al vecino. Pero uno de los golpes más devastadores ocurrió en el año 128 a.C., cuando Juan Hircano, líder asmoneo de Judea, destruyó el templo samaritano en el monte Gerizim. Para la memoria samaritana, aquello no fue un episodio menor. Fue una catástrofe comparable en su propia escala espiritual a lo que había significado para Judá la destrucción del templo de Jerusalén, el santuario que simbolizaba su legitimidad, su continuidad, su derecho a existir como adoradores del Dios de Israel, fue reducido a ruinas por la mano de sus rivales. Hay una lógica terrible en la historia de los pueblos heridos. Quienes han sufrido la profanación de su lugar santo pueden terminar profanando el lugar santo del otro, persuadidos de estar haciendo justicia. Tal vez los asmoneos vieron en la destrucción de Gerizim una purga necesaria, una reafirmación de la centralidad de Jerusalén, pero para los samaritanos fue la confirmación de que el desprecio judío no era solo teológico, era existencial. Desde entonces, la enemistad quedó sellada con fuego.
La destrucción del templo samaritano no eliminó la identidad samaritana, la endureció. A falta de edificio, quedó la memoria. Y a veces la memoria de un santuario perdido se vuelve todavía más poderosa que el santuario en pie. Los samaritanos continuaron mirando a Gerizim como monte santo, siguieron celebrando en torno a él, siguieron transmitiendo la convicción de que allí, no en Jerusalén, se encontraba la fidelidad originaria. Por su parte, los judíos reforzaron una visión en la que Samaria representaba la alteración, la impureza y la oposición al orden legítimo. En ese ambiente, no sorprende que en tiempos de Jesús el término samaritano pudiera usarse como insulto. En Juan 8, cuando los adversarios de Jesús buscan deshonrarlo, le dicen: «¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio?». La frase revela el clima del mundo. Llamar a alguien samaritano podía equivaler a asociarlo con desprecio religioso y social. La frontera, entonces, ya no separaba solo territorios, separaba imaginarios morales. Cada lado se pensaba portador de lo recto, cada lado veía en el otro una deformación, y sin embargo, bajo esa capa de odio persistía un hecho profundo y casi insoportable. Ambos seguían vinculados al mismo origen, ambos leían a Moisés. Ambos hablaban de los antiguos, reclamaban a Israel. La rivalidad era feroz precisamente porque la cercanía del otro resultaba insoportable. Cuando la sangre, la escritura y la tierra se mezclan con el dolor histórico, el odio se vuelve liturgia de la memoria. Esa era la situación del mundo cuando se acercaba el primer siglo. Judea y Samaria no eran simplemente vecinos tensos. Eran herederos de 7 siglos de acusaciones, ruinas y humillaciones recíprocas, y fue en ese mundo endurecido donde una figura inesperada decidió caminar por Samaria, detenerse junto a un pozo y hablar como si ninguna de aquellas murallas fuera definitiva. Capítulo 8. Los hijos del remanente y la memoria que se niega a morir. Para entender verdaderamente a los samaritanos, no basta con observar cómo los veía Judea. Es necesario entrar, aunque sea por un momento, en la lógica interior de su propia identidad. Porque ningún pueblo sobrevive siglos de rechazo si no posee una memoria capaz de sostener su dignidad. Los samaritanos no se consideraban una secta improvisada ni una nación accidental. Se veían a sí mismos como el remanente fiel, los guardianes de la tradición antigua, los custodios de una continuidad más profunda que la reconocida por Jerusalén. En su conciencia colectiva, la historia no empezaba con el rechazo de Esdras ni con la destrucción de Gerizim, sino mucho antes, con los patriarcas, con la tierra de Siquem, con José, con las bendiciones ligadas a aquel territorio, con Moisés y la Torá. El monte Gerizim no era para ellos un símbolo político de reacción, sino el lugar donde la fidelidad debía permanecer anclada. De ahí que su sacerdocio, su lectura de la ley y sus festividades se vivieran no como innovaciones, sino como preservación. Su texto sagrado principal, el Pentateuco samaritano, conservaba miles de variantes respecto de la tradición masorética judía. Durante mucho tiempo, muchos consideraron estas diferencias como simple prueba de corrupción. Sin embargo, el hallazgo de la diversidad textual reflejada en los manuscritos del desierto, siglos después, mostró al mundo algo importante. En la antigüedad existió una pluralidad textual más amplia de lo que a veces se había supuesto. Eso no elimina la diferencia entre judaísmo y samaritanismo, pero sí nos obliga a comprender que la batalla por la escritura no era una invención tardía, sino parte de una compleja historia de transmisión, interpretación y autoridad. Para los samaritanos, el problema con Judá no era que Judá alabara al Dios de Israel, sino que había añadido capas históricas y teológicas que desviaban la centralidad original de la Torá y del monte escogido. Ellos reclamaban una línea sacerdotal vinculada a Aarón por medio de Eleazar, rechazaban la exclusividad de Jerusalén, y vivían con la convicción de que habían sido injustamente caricaturizados por quienes escribían la memoria dominante. Hay una nobleza triste en los pueblos pequeños que resisten a ser absorbidos por el relato de sus rivales. Los samaritanos debieron aprender a vivir bajo el peso de una identidad continuamente cuestionada. Eran demasiado israelitas para ser considerados completamente extranjeros, pero demasiado distintos para ser aceptados como hermanos. Habitaban una zona intermedia, dolorosa,
donde la supervivencia dependía de rituales cuidadosamente preservados, de genealogías repetidas, de festividades mantenidas contra toda adversidad. Imaginemos una noche de Pascua en Gerizim, las familias reunidas, los ancianos narrando una vez más la liberación antigua, los niños aprendiendo que ellos también pertenecen a la historia del Éxodo. Afuera, el mundo puede llamarlos impuros, puede decir que son mezcla, desviación, anomalía, pero en el círculo de la memoria, ellos siguen oyendo los nombres de Abraham, Isaac y Jacob como nombres propios de su casa. Esa es la fuerza de una identidad sacralizada. No depende del reconocimiento del adversario para persistir. Y sin embargo, también esa convicción podía endurecerlos. Porque cuando un pueblo vive mucho tiempo defendiéndose de la negación, corre el riesgo de definir toda su existencia en su posición al otro. Así ocurrió aquí. La fidelidad samaritana y el rechazo a Jerusalén se reforzaron mutuamente. Su perseverancia fue admirable, su reconciliación casi imposible. Aún así, la mera continuidad de Samaria a través de los 2 siglos es testimonio. Asiria cayó, Babilonia desapareció, Persia se desvaneció, Grecia se fragmentó, Roma avanzó. Y, sin embargo, aquella pequeña comunidad siguió subiendo a su monte, siguió leyendo su Torá, siguió insistiendo en que no había desaparecido del mapa de la alianza. El mundo del primer siglo heredó esa obstinación. Cuando Jesús entró en escena, no encontró un vacío sino una historia espesa, dolorosa y viva. Samaria no era una nota al margen, era una memoria encendida, y precisamente por eso lo que Jesús haría allí resultaría escandaloso, tan tierno y tan revolucionario. Capítulo 9. El pozo de Jacob y el agua que de fronteras. El Evangelio de Juan nos dice con sencillez soberana que Jesús tenía que pasar por Samaria. Aquella frase en Juan 4 parece geográfica, pero late en ella un designio más profundo. Muchos judíos preferían rodear la región para evitar el contacto con samaritanos. Era una costumbre tejida por la historia del desprecio, pero Jesús eligió el camino directo. Cruzó el territorio evitado, se sentó junto al pozo de Jacob y esperó. Era mediodía, la hora en que el sol cae con dureza sobre la piedra y el cansancio se vuelve más áspero. Entonces llegó una mujer samaritana con su cántaro. En otra circunstancia ya la escena sería extraordinaria. Un rabino judío hablando en público con una mujer, pero aquí se sumaban capas de transgresión. Era mujer, era samaritana, y como la conversación dejaría ver, cargaba además con una biografía marcada por la fragilidad y la vergüenza. Todo en aquel encuentro desafiaba las barreras de la costumbre. Jesús le dijo: «Dame de beber». La petición parece humilde, casi cotidiana, pero contenía una revolución. Pedir agua era pedir cercanía, era aceptar el contacto con alguien que el sistema de pureza social había colocado en la distancia. La mujer respondió desde la herida histórica: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?». Juan mismo aclara el trasfondo: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Siglos de antagonismo estaban contenidos en esa pregunta. Entonces Jesús comenzó a mover la conversación desde el agua visible hacia una sed más honda. Habló del don de Dios, habló del agua viva, habló de una fuente que salta para vida eterna. Y la mujer, sorprendida, osciló entre la curiosidad, la cautela y el asombro. No estaba frente a un viajero ordinario. Algo en la manera en que aquel hombre la miraba desarmaba no solo el prejuicio étnico, sino también el cansancio de su propia historia. Pero el momento más delicado llegó cuando la cuestión central emergió sin rodeos. «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Allí estaba desnuda la disputa de siglos: Gerizim contra Jerusalén, Samaria contra Judea, herencia contra herencia. Todo convergía en esa frase. Jesús no respondió reafirmando el orgullo de un bando ni legitimando el resentimiento del otro. Reconoció el trasfondo histórico, pero llevó la cuestión hacia un horizonte mayor. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No estaba negando la historia, estaba revelando su cumplimiento y su superación. La presencia de Dios ya no quedaría aprisionada en la rivalidad de dos geografías enemistadas. La adoración verdadera no sería monopolio del monte que cada comunidad defendía con celo.
El Padre buscaba adoradores cuyo corazón fuera alcanzado por la verdad viva de Dios. Esto no era una abolición superficial de las heridas del pasado. Era algo mucho más exigente. Significaba que ni la pureza genealógica ni la geografía sagrada por sí solas definirían el acceso pleno a Dios. Significaba que una samaritana podía recibir revelación directa del Mesías. Significaba que el lugar despreciado se convertía en escenario de gracia. La mujer dejó su cántaro. Ese detalle es uno de los más hermosos del relato. Dejó aquello por lo que había venido porque encontró algo mayor. Corrió a la ciudad y anunció: «Venid a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». La samaritana, la marginada, la mujer del mediodía, se volvió mensajera para su pueblo, y muchos samaritanos creyeron por la palabra de ella, y luego por la palabra de él. Es difícil exagerar lo que este episodio significa. En un mundo donde el desprecio mutuo llevaba siglos fermentando, Jesús no solo cruzó la frontera, abrió un manantial en medio de ella. No negoció con el odio, no lo ignoró, atravesó con verdad y misericordia. En Jacob la memoria compartida había sido motivo de disputa. En Jesús, esa memoria se convirtió en puerta hacia un futuro nuevo. El pozo seguía siendo antiguo, la mujer seguía siendo samaritana, Jerusalén y Gerizim seguían donde estaban. Pero algo había cambiado para siempre. Donde la historia decía enemiga, la gracia dijo alma. Donde la tradición esperaba distancia, el Mesías ofreció agua viva. Y en el corazón de Samaria comenzó a escucharse una posibilidad impensable. Quizá el Dios de Israel no estaba perpetuando nuestras fronteras, sino llamándonos a una verdad más profunda que ellas. Capítulo 10. El extranjero misericordioso y el leproso que regresó. Si el encuentro con la mujer samaritana mostró que Jesús podía hablar con el despreciado, sus parábolas y actos demostrarían algo aún más desconcertante. Podía convertir al despreciado en espejo de la verdad. Eso era insoportable para una religiosidad construida sobre la seguridad de pertenecer al lado correcto de la historia. En Lucas 10, un intérprete de la ley preguntó a Jesús quién era su prójimo. La pregunta no era inocente, buscaba delimitar el alcance de la obligación moral. Quería saber hasta dónde llega la responsabilidad del amor sin poner en riesgo las fronteras identitarias. Entonces Jesús contó la historia de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Lo dejaron medio muerto al borde del camino. Pasó un sacerdote y siguió de largo. Pasó un levita y también siguió de largo. Finalmente llegó un samaritano. Hay que detenerse aquí y sentir el escándalo. Jesús no escogió a un judío piadoso como héroe moral del relato. No eligió a un personaje neutro. Eligió precisamente al tipo de persona que en el imaginario de muchos oyentes representaba la alteración religiosa, la impureza histórica, la desviación del verdadero culto. Y fue ese samaritano quien vio al herido, se compadeció, vendó sus heridas, vertió aceite y vino, lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a una posada y pagó por su cuidado. El centro del relato no es simplemente la bondad individual, es la demolición de una arrogancia espiritual. Jesús obligó a sus oyentes a reconocer que la misericordia podía habitar en aquel a quien ellos consideraban indigno. El prójimo no quedaba definido por la pureza del grupo, sino por la compasión en acción. La pregunta ya no era ¿a quién debo amar sin traicionar mis límites? Sí. ¿Quién ha actuado como verdadero prójimo ante el sufrimiento? Y la respuesta avergonzaba al prejuicio. El samaritano, rencores, templos rivales, acusaciones mutuas. Todo quedaba desenmascarado por un gesto sencillo y luminoso. El hombre correcto no era el que podía exhibir una identidad impecable, sino el que se detuvo ante la herida del otro. En un solo relato, Jesús desplazó el eje de la pertenencia. La compasión se volvió criterio de verdad. Algo semejante ocurrió en Lucas 17, cuando 10 leprosos clamaron por misericordia. Jesús los envió a mostrarse a los sacerdotes y, mientras iban, quedaron limpios. Pero solo uno regresó glorificando a Dios a gran voz y cayendo rostro en tierra a los pies de Jesús. Y Lucas añade la frase decisiva: y este era samaritano. Una vez más, el extranjero humillado, el religioso sospechoso, el hombre cargado por la historia del desprecio, se convierte en ejemplo de la respuesta correcta a la gracia. Los otros 9 reciben el don, pero no vuelven. El samaritano sí. Jesús pregunta:
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. La palabra extranjero pesa como una ironía sagrada. Aquel que estaba fuera de la estima social resulta ser el que reconoce mejor el don recibido. Estas escenas no son anécdotas aisladas, forman parte de un patrón profundo en el ministerio de Jesús. Él no idealiza a los samaritanos ni demoniza automáticamente a los judíos. Hace algo más incisivo. Destruye la pretensión de que la cercanía a Dios pueda asegurarse por identidad heredada mientras el corazón permanece endurecido. Revela que la fe verdadera puede brotar donde la ortodoxia social no la espera. Señala que la misericordia y la gratitud son más elocuentes que la superioridad colectiva. Para quienes habían aprendido a vivir en un mundo ordenado por purezas y distancias, esto resultaba desconcertante. Jesús no estaba jugando con provocaciones vacías, estaba mostrando que el reino de Dios no confirma los desprecios heredados. Los somete a juicio, obliga a mirar de nuevo al rostro del otro y preguntarse si acaso, debajo de todos nuestros sistemas de exclusión, no sigue latiendo una humanidad que Dios se niega a despreciar. El buen samaritano y el leproso agradecido quedaron en la memoria cristiana no solo como ejemplos morales, sino como revelaciones. Dios puede hacer del despreciado un maestro, puede revelar gratitud en el extranjero y compasión en el rival, puede avergonzar al orgullo religioso usando precisamente a aquel que la tradición dominante ha querido mantener en la cierto. Entonces, el muro silo de siglos entre judíos y samaritanos ya no podía seguir intacto, había empezado a resquebrajarse desde dentro.